esta mañana. Gracias por los hermanos que nos ayudaron en la adoración en esta mañana también. Mientras continuamos con nuestra serie titulada Doctrina, Eclesiología, la naturaleza de la iglesia, si recuerdo bien, creo que tenemos, después de este domingo hay dos más, ¿verdad? De la eclesiología, dos más. Tenemos dos prédicas más acerca de la doctrina de la eclesiología. Vamos a estar predicando el próximo domingo de la misma serie y el hermano, el pastor Steve, va a terminar con la serie de doctrina. Y entonces el próximo domingo vamos a anunciar lo que será la nueva serie que vamos a continuar aquí en Gospel Hope Español. Eclesiología, de nuevo estoy repitiendo, pero no es nada malo, ¿verdad? Repetir, somos seres humanos, no somos perfectos, se nos olvidan las cosas, ¿verdad? Y es bueno muchas veces nosotros recordar. Eclesiología es el estudio de la iglesia. Y estamos viendo lo que es la naturaleza de la iglesia. Componentes, características que deben definir, que deben también sobresalir de lo que es la iglesia de Cristo. Hablamos de la iglesia o hemos comenzado algunas de nuestras predicaciones en donde la iglesia universal es todas las personas en todo el mundo que conocen a Jesucristo como el Salvador personal de ellos. Así que todas las iglesias en el mundo entero, esa es la iglesia universal, y tenemos también la iglesia local, que somos Gospel Hope Español, Gospel Hope en inglés, Gospel Hope o la iglesia en Eritrea, que se está reuniendo ya con el pastor Simon. 3 iglesias locales que pertenecen a la iglesia universal. Algunos de los jóvenes de nuestra iglesia están ahora en un viaje misionero con el hermano Ray, que dirige el grupo de jóvenes, y también con el hermano Tyler, que no está aquí porque está también con el grupo, que es el esposo de Amanda. Tyler está también con el grupo de jóvenes que está en República Dominicana, y ellos están visitando la iglesia que el Señor nos dio la oportunidad de enviar a plantadores y plantar una iglesia en Santo Domingo, República Dominicana. Ellos son parte de la iglesia universal, pero eso es una iglesia local en República Dominicana, así como hay otras iglesias, y ellos están ahora adorando, bueno, ya creo que terminaron, pero adorando a nuestro Dios como parte de la iglesia universal, representando la iglesia de Gospel Hope local aquí en Atlanta, ayudando y ministrando a otra iglesia local en República Dominicana. Y la belleza es que ellos están allá y estamos predicando y adorando el mismo Dios, el mismo Salvador, en el mismo Espíritu. Eso es algo maravilloso, eso es algo grandioso, que hay iglesias ahora mismo alrededor del mundo que a lo mejor, no sé si hay una que esté predicando 1 Corintios 1, pero sí sabemos que las iglesias de Cristo están predicando el mensaje de salvación. Y aquí en 1 Corintios 1, los versículos del 10 al 17, que ya fueron leídos por el pastor Steve, el reto del apóstol Pablo con el título que le hemos dado es ¿a quién perteneces? ¿A quién perteneces? Porque si podemos transmitir una idea principal, una idea central esta mañana es esta, y es que los que pertenecen a Cristo luchan por la unión, no la división. Los que pertenecen a Cristo luchan por la unión, no la división, porque en el texto vamos a ver cómo Pablo reta a los hermanos allá en Corintios y les dice, pero ¿por qué ustedes están peleando? Yo soy de este, yo soy del otro, yo soy de aquel. No, tenemos un solo Cristo y seguimos solamente a Cristo, y aquellos que hemos creído en Cristo,
que pertenecemos a Cristo por medio de la salvación, luchan por la unión y no por la división. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, la iglesia debe ser un retrato de Cristo. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son uno. Le llamamos a eso la Trinidad. Un Dios en tres personas, pero es un Dios. Y usted me pregunta, y pastor, ¿cómo usted me puede explicar eso? De la siguiente manera, es un solo Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Y cómo trabajan y cómo se unen? Eso es un misterio. Lo creemos por fe. Pero sabemos que Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados, para darnos salvación. Y el Hijo Cristo prometió al ascender al cielo a sus discípulos y a todos aquellos que hemos creído y que van a creer, que Él da su Espíritu Santo para morar en nosotros, para nosotros vivir la vida cristiana que Él nos ha llamado a vivir. La iglesia también debe ser no solamente retrato, pero debe ser un reflejo de Cristo. No es simplemente un retrato que se queda ahí estacionado, sino que ese retrato debe reflejar a otros quién es Cristo. Si una de nuestras identidades es que debemos ser hacedores intencionales de discípulos, no es simplemente un retrato que se ve bonito todos los domingos. Eso debe reflejar su vida cada día, de cómo yo entonces hago discípulos intencionales cada día en mi vida. Pero también la iglesia debe no solamente ser un retrato, no solamente reflejar, pero la iglesia debe modelar a Cristo. Entonces, debe ser un retrato donde personas cuando vengan a la iglesia vean a Cristo. Vean la iglesia de Cristo funcionando como debe funcionar. Creyéndole a Cristo como debemos creer. Predicando la palabra de Dios como debemos predicarla. Pero no solamente es un retrato que se queda estacionado ahí debajo, sino que ahora entonces nosotros debemos reflejar. Debe salir de nuestras vidas. A través de nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos. ¿Quién es Cristo? Y entonces, cada día de nuestras vidas, nuestro caminar diario, nosotros entonces debemos ser un modelo de ese retrato, de esa reflexión de Cristo, para que entonces otros puedan observar y ver a Cristo en nosotros. Y si está en la voluntad de Dios, que ellos pregunten, wow, ¿por qué actúas de esa manera? ¿Por qué hablas de esa manera? ¿Por qué piensas de esa manera? Me encantaría aprender más. ¿Por qué? Porque hemos venido modelando quién es Cristo. Y eso es lo que debe ser la iglesia. Nosotros, que somos la iglesia. Porque escuche bien, estos flyers que tenemos aquí detrás, estos retratos que tenemos aquí detrás, se quedan aquí todas las semanas. Usted no sale con eso cada domingo. Hijos dependientes, y se lo lleva, lo pone en su carro, ¿verdad? Lo carga, lo pone en su casa, luego se lo lleva, siervos líderes, me lo voy a llevar a mi trabajo. Se lo lleva a su trabajo, lo pone en su oficina. Miren, yo soy un siervo líder. No. Pero eso nos recuerda a nosotros lo que nosotros debemos reflejar y lo que nosotros debemos desplegar cada día. Y entonces con esa idea de que los que pertenecen a Cristo luchan por la unión, no la división, entonces eso
porque pertenecemos a Cristo, eso entonces debe llevarnos a nosotros a dos acciones. Punto número uno, por eso entonces nosotros debemos estar unidos en Cristo. Si pertenecemos a Cristo, escuche bien, y somos llamados ahora a la unión, no a la división, entonces vamos a hacer eso mientras todos nos mantenemos, estamos unidos únicamente en Cristo. Mire lo que dice el versículo 10 en su Biblia. Comienza así. Dice: amados hermanos, les ruego por la autoridad del apóstol Pablo. ¿Eso es lo que dice ahí? No. ¿Por la autoridad de quién? De nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pablo comienza de una manera que lo que él va ahora a retar y animar a los hermanos no es un pensamiento de Pablo, no es una idea de Pablo, no es algo que Pablo se inventó, que se le apareció en un sueño, no. Fue algo declarado directamente por Dios al Cristo salvar a Pablo y llamar a Pablo para predicar el evangelio a los gentiles y a los judíos, pero mayormente a los gentiles. Y Pablo ahora ha escuchado esta iglesia en Corinto que está teniendo diferentes problemas. Uno de ellos es división en la iglesia, que los hermanos no se están llevando bien los unos a los otros porque cada cual quiere, como uno dice, jalar por su lado y seguir el líder que ellos quieran. Y Pablo dice: con la autoridad, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de Cristo nuestro Salvador, que nos ha llamado a ser uno en Cristo. Pablo dice que vivan en armonía los unos a los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. En otras palabras, Pablo está diciendo aquí que los que pertenecen a Cristo debemos mostrar una uniformidad que refleje la persona de Cristo. Que nuestro testimonio refleje y represente la persona de Cristo. Pablo no está diciendo aquí que todos debemos venir vestidos con la misma ropa, con el mismo color todos los domingos. Eso no es lo que está Pablo diciendo aquí. Pablo no está diciendo que nosotros debemos usar sacos y corbata cada domingo para que todos nos parezcamos iguales. Pablo no está diciendo que todos debemos ¿verdad? Venir de esa manera. No. Pablo no está diciendo: wow, debemos todos marchar y no. La carga de Pablo es que, dice ahí, versículo 10, que no haya divisiones en la iglesia. Que, en otras palabras, que todos hablemos la misma cosa, el mismo lenguaje, que nosotros pensemos de la misma manera, que nosotros nos conduzcamos de la manera que Cristo quiere que nosotros nos conduzcamos. Que cuando nosotros conversemos, que cuando nosotros hablemos de algo que a lo mejor no vamos a estar de acuerdo en todas las cosas, pero aún así en Cristo debe existir una unidad en la iglesia, porque la meta de la iglesia no es qué color son las sillas, qué color es la carpeta, qué colores son los letreros. La meta de la iglesia es, como vamos a ver al final, es proclamar el evangelio de Cristo. Y muchas veces nosotros nos enfocamos en cosas que no son eternas, que no tienen valor alguno, que van a fracasar. Y nos olvidamos que debemos mantenernos, estar unidos en Cristo. Versículo 11 dice: pues algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos.
Algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo, otros dicen, yo sigo a Apolos, o yo sigo a Pedro, o yo sigo únicamente a Cristo. O sea, estamos viendo aquí que en la iglesia de Corinto hay diferentes hermanos que a lo mejor cuando Pablo se conectaron con Pablo y se aferraron a Pablo. No, a mí me gusta Pablo. Me gusta cómo predica, me gusta cómo enseña. Wow, tremendo. Yo me quedo con Pablo. Si viene otro, no me gusta. Ni abro la Biblia, ni lo escucho, ni tomo notas. No, porque yo nada más dice otro, no, Apolos. Me gusta el fervor de Apolos. Me gusta la pasión de Apolos. ¡Wow! Me encantan las ilustraciones que usa y cómo conecta todo. Me encanta cómo Apolos ama a los hermanos. Se queda después del servicio. Alguno dice, no, me gusta más Pedro. Pedro es como un fuego, ¿verdad? Que dice las cosas como es. Así es que me gustan. Y otro dice, no, yo sigo únicamente a Cristo. Yo soy de Cristo. O sea, que usted tiene una iglesia donde hay diferentes grupos y están peleando. O sea, vienen a la iglesia y se sientan. Y dice, mira, hoy predica Pedro. Me voy a sentar allá atrás. Y los hermanos comienzan pero ¿cómo va a ser? No, que es Pedro que predica hoy. Si la semana que viene Pablo, me siento en el frente. Hoy. Y otros dicen, no, yo estoy bien porque yo sigo a Cristo. ¿Verdad? Los espirituales. Yo sigo a Cristo. Bueno, todos debemos seguir a Cristo. Y el punto de Pablo es, versículo 13. Dice, pregunta, ¿acaso Cristo está dividido en fracciones? ¿Acaso? Bueno, si predica Pablo, Pablo, como dice uno, Pablo está ungido con el Espíritu. Pero si predica Pedro, no, Pedro, bueno, sí, pero no tanto como Pablo. Si predica Apolos, bueno, por la mitad. Y Pablo aquí comienza a hacerle preguntas. ¿Está dividido Cristo? Y la respuesta es, no. Dice, ¿fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? La respuesta es obvia. No. Dice, ¿fue alguno de ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Y la respuesta de Pablo es, por supuesto que no. Y Pablo aquí le está diciendo a ellos la pregunta obvia. Cristo no está dividido. Un solo Dios, un solo bautismo, un solo Salvador, un solo Espíritu. ¿Pablo murió por nuestros pecados? La respuesta es no. Cristo fue el único que pagó por nuestros pecados, que murió en la cruz, que resucitó al tercer día, que vertió su sangre, que derramó su sangre por nuestros pecados para limpiarnos por nosotros. Pablo dice, yo no fui a la cruz, yo no sufrí por los pecados de ustedes, Cristo lo hizo. Dice, ¿bauticé yo a alguien en el nombre de Pablo, en el nombre de Pablo y en el nombre de Pablo? No, ¿en el nombre de quién? En el nombre de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aún más Pablo dice, bueno, agradezco a Dios. Dice el versículo 14, que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo, porque ahora nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Sí, también bauticé a los de la casa de Estéfanas, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más. En otras palabras, Pablo está aquí recordándoles a ellos que sí, bauticé a algunos. Pero el punto es que debemos parar de estar siguiendo a líderes humanos y debemos seguir a Cristo. Por eso dice Pablo en Filipenses, hablando de Cristo, dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Dice el versículo 1, ¿existe algún consuelo en su amor? Dice,
¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Mira el versículo 2 lo que dice. Dice, entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose, ¿qué cosa? De acuerdo, de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos. ¿Cómo? ¿Con diferentes pensamientos y propósitos, ideas? No, con un mismo pensamiento y un mismo ¿qué? Espíritu, propósito. Imagínese que usted trabaja en un restaurante y usted pone una orden y hay 5 en una mesa y usted toma la orden, ¿verdad? 5 órdenes, 5 bebidas y usted la anota todo, se la lleva se la lleva al cocinero y la orden sale completamente diferente a lo que usted puso en el papel. ¿Cómo se sentiría usted? Mal. ¿Cómo se sentiría usted para ir a la mesa donde están esperando esa comida? Ni siquiera quiere ir. Y a lo mejor puede ser un error. Pasó un día, ¿verdad? Eso puede pasar en cualquier lugar. Mira, me equivoqué, perdóname. Y usted va a la otra mesa y toma también la anotación. Hay 3 personas ahí nada más. 3 comidas diferentes. Y usted va a la cocina, la pone, ahora se pone en la computadora, todo, ¡plá! Y sale al cocinero. Está lista la comida, usted va y es completamente diferente a lo que usted ordenó. ¿Qué usted va a pensar? Algo raro aquí, ¿verdad? Como que o el cocinero no está entendiendo o hay algo raro. Y usted regresa al otro día y toma otra mesa y vuelve, lo entrega al cocinero y la comida sale completamente diferente a lo que usted pidió. Entonces decir, wow, pero hay un problema aquí. Hay algo que no anda bien. O el cocinero o la cocinera no está de acuerdo conmigo, ¿verdad? No tiene mucha afinidad o quiere que me saquen del trabajo. O sea, usted comienza a pensar todas esas cosas. ¿Y qué hace eso entre usted y el cocinero? Claro, comienza a haber divisiones, fricciones. Y usted ahora dice, si ese cocinero está ahí, no, yo se lo voy a dar a otro. Y comienzan a haber esas divisiones. Y comienza entonces esas conversaciones. Y al final entonces no están en un mismo pensamiento, no hay un mismo propósito. Y lo que Pablo está diciendo aquí, eso es exactamente lo que debemos evitar en la iglesia. Lo opuesto es que eso es exactamente lo que Satanás quiere en la iglesia. Pero es exactamente lo contrario de lo que Dios quiere en la iglesia. Y por eso Pablo trae aquí y le habla a los hermanos allá que dejen de estar hablando de nombres, de líderes, que yo sigo a que este mejor, que este en otro. No. Si somos creyentes, seguimos a Cristo, el que pagó por nuestros pecados, el que nos rescató, el que nos salvó, el que nos limpió, el que nos transformó, el que nos redimió, el que nos da seguridad en el cielo. Y a Él es que nosotros debemos seguir. Y por eso, mis hermanos, debemos luchar constantemente por la unión para no tener división en la iglesia. Pero hay un segundo punto. Si estamos unidos, debemos estar unidos en Cristo, pero debemos también estar unidos para proclamar a Cristo. Mira el versículo 17 lo que dice. Dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a ¿qué? A predicar el evangelio, a predicar la buena noticia. Y no con palabras ingeniosas, por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. Somos llamados a proclamar el evangelio. ¿Y cómo vamos a hacerlo si no estamos unidos? Si no tenemos un mismo propósito.
no tenía sentido para la iglesia ya en Corinto hablar de la unión. No tiene sentido para una persona hablar de algo si esa persona, número uno, no tiene experiencia, pero también si esa persona no es un testimonio de lo que quiere hablar. Si yo digo que tenemos que leer la Biblia y usted le pregunta a mi esposa, ¿el pastor lee la Biblia? Bueno, a veces, como 2 veces a la semana. Y usted sabe de eso y yo vengo aquí el domingo y digo, vamos a crecer si leemos la Biblia. ¿Qué usted va a pensar del pastor? ¿Está mal? ¿Está mal? ¿De qué está hablando el pastor? Si lo que lee la Biblia son 2 veces a la semana y ora cuando tiene necesidad. Pero eso es una lucha constante en la carne del Espíritu, que cada día que Dios me dé vida a mí, que yo me proponga cada día a pasar tiempo en la palabra, a orar. Yo debo proponerme, debo luchar en contra de mi carne para hacer eso, porque no es algo natural en mí. Lo mismo que no es algo natural en nosotros mantener o en nosotros querer la unión. ¿Por qué? Como hablamos la semana pasada, somos personas egoístas que pensamos naturalmente en nosotros mismos. Cuando usted está en un lugar, por decirlo así, y ve peligro, ¿qué usted hace? Usted corre, usted mismo se esconde y busca el primer lugar. Usted no comienza a pensar en, no. Generalmente, pero eso es la naturaleza del hombre, esa es nuestra naturaleza. Y debemos luchar en contra de eso. Y por eso Pablo dice en 1 Corintios 2, versículo 1, comenzando, dice, amados hermanos, dice, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que mientras estuviera, dice, con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Dice, me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos, dice, y persuasivos, confié solamente en el poder de ¿quién? Del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Que nuestra proclamación, que nuestro mensaje sea el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de salvación. Y Pablo está diciendo aquí que la meta principal, no es que no vamos a bautizar, pero la meta principal es predicar el Evangelio de Cristo. Eso es lo que la gente necesita hoy en día. No escuchar nuestros propios pensamientos, no escuchar lo que nosotros pensamos que la Biblia dice, sino que la gente necesita escuchar verdaderamente lo que dice la palabra de Dios a través del Espíritu. Y nosotros como hijos de Cristo, los que pertenecemos a Cristo, debemos luchar por la unión para que nosotros nos mantengamos unidos en Cristo y vean a Cristo. Nosotros entonces proclamando ahora a través de esa unión el mensaje verdadero de Cristo. Quiero terminar con esta foto que encontré en el internet. No fue que yo la encontré. Me llamó la atención porque no sé si se dan cuenta ahí que vemos cuántas culebras hay ahí. 2. Vemos 2 culebras y dije, wow, generalmente no leo, pero digo, voy a leer el mensaje. No es mío, lo tomé de alguien. Dice así, tomado de un muro de amigos, me pareció una reflexión muy importante para la vida. Hablando de esa foto. Dice, la pitón
sofocó a la cobra rey, mientras la cobra rey la mordió. Ambas serpientes murieron, una por asfixia y la otra por veneno. Dice así: así es como la gente se destruye unos a otros. Las amistades terminan, las relaciones terminan y las familias terminan dañándose porque uno siempre quiere ser mejor que el otro. Dice, algunas personas asfixian con su ego de superioridad, otras terminan envenenándose con chismes, envidias y engaños hasta que se destruyen entre sí. Por eso Pablo, en el libro de Gálatas, el capítulo 5, habla del fruto del Espíritu y también habla de las obras de la carne. Y dice que para el creyente hay una lucha constante de reflejar el fruto del Espíritu y batallar con las obras de la carne que quieren opacar el Espíritu. Es una batalla constante. Mostrar amor, mostrar amabilidad, mostrar paciencia es completamente opuesto a las obras de la carne. Pero como creyentes, como hijos de Cristo, somos llamados a nosotros vivir en el Espíritu para mostrar el fruto del Espíritu. Sí, no podemos mostrar el fruto del Espíritu si no vivimos en el Espíritu. Debemos vivir en el Espíritu primero, unidos a Cristo, para nosotros poder mostrar a Cristo, porque estamos unidos a Cristo. Y en vez de nosotros tener ese pensamiento de que yo quiero ser superior y si nos vamos a hundir, nos hundimos los dos. ¿Usted no ha escuchado eso? No, aquí si nos matamos los dos. ¿Cómo? Eso debe ser en el mundo, pero no en la iglesia de Cristo. Porque Cristo, aún a pesar, escuche bien, aún a pesar de la infidelidad de su pueblo, Cristo siempre mantuvo un remanente fiel. Y Cristo aún de la infidelidad de su pueblo Israel, que hizo barbaridades y dejó a su Salvador, a su Dios, tras irse por ídolos y dioses. Aún así, Cristo mostró misericordia y gracia. O sea, es algo que no se puede explicar. Simplemente la gracia y la soberanía de Dios mostrando su amor y su fidelidad. Y nosotros, como hijos de Él, somos llamados, como dice también Pablo, a que no nos devoremos y nos comamos los unos a los otros. Ese no es el llamado. El llamado es hacer lo contrario. Que no vengamos para asfixiar al hermano o a la hermana. Que no vengamos para nosotros tirar veneno al hermano o a la hermana. Sino que nosotros, cada día, cada domingo cuando nos reunamos como iglesia, que nosotros pensemos, wow, todos somos de Cristo si hemos creído en Él. Somos de Cristo, estamos unidos a Él. Y yo vengo a la iglesia a ver a mi hermano, el pastor Steve, y yo, wow, a lo mejor tuvimos una conversación la semana pasada de un evento de la iglesia y al final él tiene su opinión y yo tuve otra opinión. Ok, está bien. Pero tenemos un mismo propósito. Estoy utilizando un ejemplo, no tuvimos ninguna conversación. Ok, pero tenemos un propósito, el Evangelio de Cristo. Y a lo mejor el evento del hermano Steve se puede hacer la semana que viene. Y lo que yo estoy pensando a lo mejor es algo que se puede hacer en seis meses o en 6 semanas. Amén. Pero hay un mismo propósito. Pero yo vengo a la iglesia cada domingo no pensando, wow, no puedo creer que el hermano Steve pensó de esa manera ese domingo. Y él se sienta ahí y yo me siento allá atrás. Hermano, no, estoy bien, no hay problema. Pero, yo quiero simplemente sentar. No, eso es mentira.
Usted tiene algo todavía en su corazón y no está mostrando y reflejando la unidad que debemos reflejar en Cristo. Escuche bien, yo no estoy diciendo que todo va a salir perfecto. Eso no es lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que van a haber pruebas, tentaciones, divisiones. Las van a haber. Usted tiene que estar pendiente a eso. Pero el asunto es, ahí en esa situación, no ser como las serpientes, sino ser como Cristo. Ser como Cristo. Y mostrar amor, paciencia, amabilidad, ternura. Porque al final, es el versículo 17. No me envió Cristo a bautizar, sino a ¿qué? A predicar, a proclamar, a testificar las buenas nuevas, el evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para que entonces luchemos por la unión, para mostrar a Cristo, y luchemos por la unión, porque el mensaje de Cristo es crucial. Termino con esto. 1 Timoteo 3:15. Dice Pablo a Timoteo, a su hijo en la fe: pero en caso de que me tarde, dice Pablo, te escribo para que sepas cómo debes conducirte, cómo debes actuar, cómo debes vivir. En este caso a Timoteo como pastor de la iglesia, ¿cómo debes conducirte? ¿Cómo debes tratar a todas las cosas? Incluyendo la predicación de la palabra, la enseñanza de la palabra, la oración. ¿Cómo debe conducirse uno en la casa de Dios? ¿Qué es algo que? ¿Qué es la casa de Dios? Que es la iglesia. ¿De quién? ¿La iglesia suya? Sí, del Dios vivo que vive y que es columna y sostén de ¿qué? De la verdad. Que sepamos cómo conducirnos en la casa de Dios y en todo alrededor. Porque estamos y servimos a un Dios que vive, que no está muerto, que vive. Y nosotros como iglesia de Él, de ese Dios vivo que es su casa, que ahora el Espíritu mora en nosotros, dice, esta iglesia, ustedes, son columna y sostén de la verdad. Que se diga de esta iglesia, Gospel Hope Español, que cuando la gente vaya a esa iglesia, diga, no. Esa iglesia lucha por la unión. Esa iglesia lucha por reflejar a Cristo. Esa iglesia ahí, y voy a utilizar esta palabra, se siente. Cuando yo entro ahí, hay un sentir, hay un propósito. No estoy hablando de algo místico, no. Pero se siente la presencia del Dios vivo a través del Espíritu Santo en esa iglesia. Porque esa iglesia predica la verdad de Dios. Y es una columna y un sostén. Así como esas columnas sostienen este techo para que cada domingo podamos reunirnos. Que su vida sea un sostén y un baluarte de la verdad. Donde otros puedan venir y decir, no, yo puedo ir donde la hermana Cecilia, donde el hermano Severo, y yo voy a encontrar ahí una persona que puede orar conmigo, que puede animarme, que puede llorar conmigo, que puede gozarse conmigo. Que yo puedo ir donde la hermana Ana y no voy a encontrar a una persona que va a traer, por decirlo así, me va a estar juzgando y no, sino que una persona que me va a mostrar la verdad y me va a decir la verdad como es. Si necesito escuchar que estoy en pecado, necesito eso. Si necesito ánimo, consuelo, lo voy a encontrar. Pero que seamos una iglesia que nosotros prediquemos y enseñemos todo el consejo de Dios. Así que vamos a crecer. Así nos vamos a mantener unidos. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, qué gozo es poder, Señor, someternos a ella. Señor, que seamos como Pablo cada domingo y en nuestro andar. Que nosotros no intentemos ni por un minuto cambiar el mensaje.
que no ni pase por nuestra mente. Nosotros querer pararnos aquí y mostrar nuestras habilidades, nuestras experiencias, nuestra elocuencia. Señor, sí, Señor, tú puedes utilizar todas esas cosas. Pero, Señor, que eso no sea el por qué nosotros predicamos tu palabra, sino que sea, Señor, querer proclamar el mensaje de salvación lo más claro, preciso y con pasión posible. Que, Señor, nosotros cada día nos animemos los unos a los otros. Cada domingo que tu iglesia se reúne aquí, a que nosotros, así como nosotros decimos, somos enviados, que seamos enviados con el pensamiento de que sí, tu iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Si no lo predicamos nosotros, ¿quiénes los harán? Señor, gracias por tu palabra, gracias por Gospel Hope Español, gracias por Gospel Hope Inglés, gracias por Pastor Simon en la iglesia de Eritrea. Oh Señor, que este lugar aquí, que esta esquina de esta avenida continúe siendo una columna y un baluarte de la verdad. Gracias, Señor, por tu palabra. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, mientras cantamos una vez más que Jesucristo y solo Jesucristo basta y puede satisfacer todas nuestras necesidades. Señor, que te pongamos a ti primero. Que te pongamos a ti primero en todas nuestras dificultades, en todas nuestras cosas que tenemos. Que tú seas primero en nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie.